Bien, ya se está iniciando la grabación, así que vamos a empezar con la clase. Si notan que alguien está queriendo ingresar, si les avisan por WhatsApp, me avisan y yo saco la imagen de la exposición para poder hacerlos ingresar, ¿sí? Me avisan Sí, porque si no yo no lo voy a ver. sí, profe, tengo una colega que no puede ingresar, me está avisando. Ay, ¿qué será? Eh, Enriqueta se llama. no, Pili, Ah. Pili. No sé cómo sale ahí, a ver. Desconozco el motivo por el cual algunas personas no pueden ingresar. ¿Le pasaron el nuevo link? Sí. No sé qué es lo que pasa con la computadora, pero parece que solamente se puede ingresar por algunos dispositivos, porque la computadora me pide nuevamente entrar con mi cuenta y no de Gmail y no me deja ingresar. Así que debe ser un problema generalizado. Mira, justo acá me Eh, están escribiendo otras personas que están teniendo problemas con internet, así que debe ser internet. ¿Qué podemos hacer también para mejorar la conexión? Es que apaguen las cámaras. Ujú. Eso por ahí, por las dudas de que se intente cortar, se ocupan menos datos cuando se apagan hay las un cámaras. profe, ¿me Listo, escucha? profe, ya se conectó mi colega, Perfecto, mi amiga, ya está. perfecto. Acá tenemos a María Pilar, se nos había Sí, perdido. sí. Bien, bueno, vamos a empezar con la clase, ¿sí? Que ya estamos un poco Ahí pude demorados. ingresar. ¿Están viendo bien la presentación? Sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno, de ahora en más no se salgan, ¿sí?, de la conexión. Y si alguien quiere ingresar y no puede, me avisan, detenemos la clase y volvemos a ingresar después de que el otro alumno haya ingresado. ¿Les parece? Pero avísenme porque si no yo no veo que están pidiendo ingresar. Bien, ¿podemos empezar? Sí, profe. Bien. Bueno, como les dije hoy vamos a ver la parte de genética. ¿Y qué es la genética? Es la rama de la biología que va a estudiar cómo se heredan los rasgos, ya vamos a ver los caracteres biológicos, o sea que estudia la herencia biológica y cómo ésta varía. ¿La herencia biológica qué es? Esta es una pregunta de examen. Es la transmisión de características, de caracteres, de rasgos funcionales, morfológicos, bioquímicos y en los seres humanos psicológicos que se transmiten de generación a generación, ¿sí? De padre y madre a hijos e hijas. Esta transmisión está sujeta a variaciones. Ya vamos a ver brevemente cuáles pueden ser esas variaciones y esas variaciones posibles se dan en un momento, en otros también, pero el ejemplo clásico es el crossing over, que se da durante la meiosis, que es el intercambio de información, como ven bien en esta imagen, es cuando se entrelazan los cromosomas en la replicación, que es un tema que no vamos a ver, así que por eso lo explico así brevemente. En la duplicación celular, cuando ocurre en la meiosis el crossing over, es que se entrelaza el cromosoma, se intercambia información genética, se separan esos cromosomas, pero cada uno se lleva información del otro. ¿Qué es el fenotipo? Pregunta de examen. Es un conjunto de características internas y externas, también funcionales, bioquímicas, morfológicas, que es lo que se ve y es la forma física en que se va a manifestar el genotipo o los genes. ¿Sí? Decir, la profe tiene el pelo oscuro y ondulado es el fenotipo. ¿Se entiende qué es el fenotipo? Estos caracteres están determinados por genes que interactúan con el medio ambiente. Ahí me parece, o alguien habló o alguien quiere ingresar. Yo, Juli, Anaí, Anaí, sí, vos sabés que no me pasa la presentación, como que se quedó congelado. ¿Puede sí, ser el ¿sabes? internet? ¿O a alguien más le pasa lo mismo? No sé, estamos embrujados hoy. ¿Qué le pasa? A ver, ahí, mira, si yo lo paso así, Ahí sí, ahí mueve.
Recién Ahí empezó a empezó ver. a pasar. Lo mismo. Empezó a Me Perfecto. pasar, pasó lo recién no mismo pasaba. en la primera Estaba parte. como- Ahora sí, recién. Bueno, entonces Sí, nos pero- vamos a quedar así, no vamos a poder poner presentación porque si no, no les pasa. No. Entonces, dijimos, ¿qué es la genética? Hablamos de la herencia biológica, pregunta de examen. Hablamos de la variación que puede sufrir esa herencia. Hablamos un poquito del fenotipo, que es lo que se ve de los genes. ¿Bien? Es la forma física en que se van a manifestar los genes. Como les decía recién en el ejemplo en mí, el color de cabello, el color de ojos. Y estos caracteres están determinados por genes en interacción con el ambiente. ¿Qué es el genotipo? Otra pregunta de examen. Es un conjunto de factores hereditarios, de genes, que definen a un individuo en particular. Bien, es la constitución genética para la característica que se observa fenotípicamente. También se transmite de generación a generación y es lo que se hereda. ¿Hasta allí vamos bien? Sí. Bien, cada tanto yo voy a corroborar que sigamos conectados, que todos comprendan. Bien, ¿qué es el codón? Es la unidad hereditaria más pequeña. Está conformada por un triplete de bases nitrogenadas, es decir, por 3 bases nitrogenadas, que van a especificar a un aminoácido. Los aminoácidos son importantes porque conforman a las proteínas y nosotros estamos conformados por proteínas. ¿Y qué es un gen? Es un segmento de ADN y es un conjunto de codones que van a especificar para un rasgo o característica. Sí, lo que hacemos acá es como hablar de ciertas palabras que yo en la explicación después voy a mencionar para que ustedes sepan fácilmente a qué me refiero. Vamos a hablar mucho del gen, del genotipo y del fenotipo. ¿Qué es el genoma? Es la serie completa de factores hereditarios contenidos en la distribución haploide de cromosomas que caracterizan a una especie. ¿Qué es haploide? Haploide significa que contiene la mitad de información. Los seres humanos, el cariotipo, que ya vamos a ver qué es, está conformado por 46 cromosomas, ¿sí? O 23 pares. Si yo a estos 46 cromosomas, vamos a ver más adelante que si encuentro la imagen, no, está mucho más allá, bueno. Vamos a ver que este cariotipo que tiene 46 cromosomas, 23 lo heredamos de la madre, 23 del padre, ¿sí? El genoma es la mitad de esa información, es decir, lo que heredamos del padre o lo que heredamos de la madre. ¿Se entiende? Haploide es la mitad de información. Si nosotros estamos constituidos por 46 cromosomas, ¿cuál va a ser el número que caracteriza a la mitad de nuestra información genética? 23. 23. Muy bien. Profe, o sea, Entonces, ¿sí? no, ya está, disculpe. Bueno. Entonces, en los organismos diploides, como somos nosotros, haploides se caracteriza, se denomina con una N, diploides un 2 y una N. Son 2 juegos de genoma, uno que heredamos del padre y uno que heredamos de la madre. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más claro en una imagen en otra diapositiva. Entonces, el cariotipo es esto que yo les decía, un conjunto cromosómico que va a caracterizar a un individuo y que tiene una forma, un número y un tamaño particular. ¿Todos los cariotipos son iguales? No, depende de la especie. Nosotros estamos conformados por 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son autosómicos y un par es sexual. Y ese cariotipo caracteriza a la especie nuestra que es Homo sapiens sapiens, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando en la exposición, en los videos anteriores, Linneo hablaba del género y de la especie? Quienes lo hayan visto se van a recordar eso. Nuestra especie es esa. Bien, ¿qué factores hacen que varíe el fenotipo? El paratipo, que son factores ambientales, o cambios en el genotipo a los que se denomina mutaciones. ¿Sí? Entonces, el fenotipo varía por cuestiones ambientales o porque se modificó el genotipo, los genes. ¿Se entiende?
¿Y qué son las mutaciones? Son cambios heredables en la secuencia de ADN que conforma a un cromosoma. ¿Qué significa? Que si uno de nuestros cromosomas sufre una mutación, eso se va a heredar. Cuando nosotros tengamos hijos, ellos van a poder heredarlo, porque se transmite de generación a generación. Los tipos de mutaciones son varias, nosotras vamos a ver dos: las génicas o de punto y las aberraciones. ¿Sí? Aberraciones tenemos de número y de estructura. Las mutaciones génicas o de punto por ahí es más fácil para memorizarlo. No hay un cambio morfológico en el cromosoma, no es un cambio que podamos evidenciar en el microscopio, sino que cambia en un punto, ¿sí? Cambia una sola base nitrogenada en la molécula de ADN y no genera consecuencias. En cambio, las aberraciones sí generan consecuencias. Dentro de las aberraciones tenemos aberraciones de número, donde vamos a tener la euploidía y la aneuploidía, y las aberraciones de estructura, donde tenemos la delección o deleción, la duplicación, la inversión, la traslocación y el isocromosomas. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a ver estas, las aberraciones de número. Si voy muy rápido me avisan. Las aberraciones de número decíamos que eran dos, la euploidía y la aneuploidía. La euploidía es cuando está aumentado o disminuido el número del conjunto de cromosomas, ¿sí? Si un organismo es diploide, decir que es haploide sería una euploidía y multiplicar esa cantidad de cromosomas por 2 también lo sería. ¿Sí? Está aumentado y disminuido el número total de los cromosomas. Diferente es a la aneuploidía, que es la presencia anormal de uno o más cromosomas dentro de este grupo. ¿Sí? Es la presencia anormal de uno o más cromosomas dentro del cariotipo que veíamos recién. Puede producirse por múltiples causas, pero una es que durante la meiosis no se separen los cromosomas, que era lo que hablábamos recién del crossing over. Esta aneuploidía se da, por ejemplo, en los ejemplos más conocidos, la trisomía del par 21, ¿sí? Entonces, en el cromosoma 21, en el par 21 hay un cromosoma de más, y eso da como resultado el síndrome de Down. ¿Tiene 46 cromosomas? No, tiene 47. No duplica su información genética como sería en una euploidía, sino que hay una presencia anormal de un cromosoma en el conjunto. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la trisomía del par 18, y dentro de la aneuploidía podemos tener individuos mono o trisómicos de un par. La trisomía más conocida es la del síndrome de Down, del par 21, pregunta de examen esa. Y la monosomía más conocida es el síndrome de Turner, ¿sí? Que lo que ocurre es que falta un cromosoma. Entonces, en una tenemos un cromosoma de más, en la otra falta un cromosoma. Ahora vamos a pasar a ver las aberraciones de estructura. Son cambios en la estructura del cromosoma y sí se pueden observar en el microscopio. Pueden ser que estas modificaciones ocurran en un solo cromosoma o puede ser que participen dos cromosomas en esta aberración. Por eso hablamos de intracromosómicas o intercromosómicas. La primera es la delección o deleción, que es la pérdida de un segmento cromosómico. Si estos fueran los genes, los ponemos con letras, vamos a ver que en genética se utiliza mucho esto de las letras porque es una manera práctica de observar. Si se pierde un segmento, ¿se pierde un codón? No, se pierde un gen acá. ¿Sí? Hay un segmento cromosómico que se está perdiendo, ocurre una deleción. Cri-du-Chat o el síndrome de maullido de gato es uno de esos ejemplos. Es una pérdida de un segmento cromosómico en el par 5. La duplicación es cuando un segmento se ve duplicado. Bien, si lo analizamos a nivel microbiológico, digamos, vamos a ver que se duplica un segmento.
Hay un tema que fue sacado del programa, que era la replicación del ADN, que por ahí le daba más sentido a esta partecita, pero bueno, era tan complejo que se decidió que no estuviese. Es muy complejo para la practicidad y para la instancia académica en la que ustedes están. Pero lo que ocurre es básicamente eso, se duplica un segmento. En la inversión, lo que hace es invertirse ese segmento. En la traslocación hay un intercambio de un segmento cromosómico entre cromosomas. O sea que esta situación o esta condición es intercromosómica. Puede ser que ocurra entre cromosomas del mismo par o entre cromosomas de diferente par. ¿Sí? El 5% de los casos de síndrome de Down es porque hay una traslocación entre el par 14 y el par 21. El 5%, el resto es la trisomía del par 21, ¿sí? Y por último, dentro de las aberraciones vamos a tener el isocromosomas, que es que se rompe el centrómero. Puede romperse de manera horizontal o de manera vertical, lo que va a hacer es generar dos cromosomas diferentes que contienen información del anterior. ¿Bien? Acá está la imagen que les hablaba del cariotipo. Este es el cariotipo del ser humano. 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, 22 pares son autosómicos o somáticos y un par es sexual. Va a cambiar ese par sexual de acuerdo a si somos hombre o mujer, ¿sí? Para cada cromosoma, cromosoma 1, cromosoma 2, tengo un par de homólogos. Por ejemplo, vamos a agarrar el par 5. ¿Sí? Este cromosoma, vamos a decir que el rosado lo heredamos de la madre y el celeste del padre, o del óvulo y del espermatozoide, conforman un par de cromosomas homólogos. ¿Qué son los cromosomas homólogos? Son los cromosomas que codifican para la misma característica. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el cromosoma 5 codifica para el color de ojos. Este vamos a hacer, que es el que yo saqué de acá, el 5, ¿sí? Este cromosoma lo heredé del óvulo, este lo heredé del espermatozoides, son del par 5 ambos, son cromosomas homólogos y ambos me van a decir cuál va a ser mi color de ojos, ¿sí? Mi mamá me puede haber heredado color marrón y mi papá color marrón, o yo puedo haber heredado de mi mamá color claro y de mi papá color marrón, ¿sí? Un ejemplo así, a grandes rasgos, por ahí el pelo y los ojos los vamos a usar no porque en la práctica nos interese, sino porque es lo más fácil lo más pedagógico para que ustedes lo comprendan. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. ¿Les parece fácil? ¿Les parece que voy rápido? Avísenme, ¿eh? Sí, se va entendiendo. Bien, yo soy muy repetitiva. O sea, por ahí hablo un poco rápido, pero soy repetitiva, entonces en esa repetición va decantando la información. Van a ver que en la próxima diapositiva lo volvemos a conversar. Si quedan dudas, ustedes me paran. Entonces decimos, un par de cromosomas homólogos es cuando codifican para la misma característica. Ambos llevan información para una característica o rasgo, ¿sí? Ahora, ¿podemos tener diferentes variantes o de diferente información? Sí, es este ejemplo que yo les daba. Mi mamá me da la información de que yo voy a tener ojos claros y mi papá me da la información de que yo voy a tener ojos oscuros. Ya vamos a ver qué pasa en ese caso. Entonces, cromosomas homólogos codifican para la misma característica, lo que no significa que tengan la misma información de esa característica, ¿sí? Ambas cromátides dentro de un cromosoma sí codifican para la misma característica, tienen la misma información, dicen lo mismo, una cromátide dice pelo oscuro, la otra también dice pelo oscuro. En esta variación de esta característica o rasgo es que vamos a entrar en un concepto muy utilizado para la práctica que es la de los alelos. Los alelos son las variantes que tiene ese gen, ¿sí? Por ejemplo, si el gen es color de cabello, el alelo es la variante de ese gen. El cabello puede ser oscuro, el cabello puede ser claro.
Por cada característica siempre hay dos alelos que interactúan. Uno que viene del óvulo y otro que viene del espermatozoide. A modo práctico, como recién les decía, vamos a mencionar las características con letras. Ya lo vamos a ver en la práctica. Si hablamos del color del pétalo, vamos a decir la A. Si hablamos del tamaño del tallo, vamos a usar la B. Si hablamos del color del cabello, usamos la A. Si hablamos de la altura, usamos la B. Ah, ¿tengo A y B dentro de los cromosomas? No. Es a modo práctico. ¿Sí? No es que quienes tenemos el pelo oscuro tenemos una A mayúscula y quienes tienen el pelo claro tienen una A minúscula. Eso está dado por la combinación de bases nitrogenadas, por la combinación de codones dentro del cromosoma. Vamos a hablar un poquito de dominancia completa, que es uno de los casos dentro de la herencia genética, para ver si esto que charlamos se comprendió. Y después de dominancia completa volvemos a hacer un refuerzo acerca del genotipo, el fenotipo y los alelos. Bien, lo pongo acá como medio en el medio para ver si se ha entendido todo lo anterior. La dominancia completa, como bien dice su nombre, es cuando un alelo domina completamente sobre el otro. ¿Sí? Tenemos un alelo fuerte y tenemos un alelo débil. ¿Quién se va a manifestar en el fenotipo? ¿El fuerte o el débil? Fuerte. El fuerte. Es como la ley de la selva, o una vez una alumna habló de una pelea entre un pitbull y un caniche. Entonces sí, en la pelea va a ganar el que tenga más fuerza, el alelo dominante. Vamos a ver que los alelos dominantes los vamos a representar con letras mayúsculas y los alelos recesivos con letra minúscula. También van a ver que yo en el Power les escribo todo, o sea, como doy la clase voy tipeando, a fin de que ustedes puedan prestarme atención y no tengan que estar escribiendo tanto. Como siempre interactúan dos alelos, las variantes genotípicas van a ser: si yo tengo un alelo dominante que heredé de mi papá y un alelo dominante que heredé de mi mamá, genotípicamente voy a ser homocigota dominante en un rasgo característico, color de pelo, ¿sí? Genotípicamente voy a tener dos A mayúsculas, una que heredé de mi papá y una que heredé de mi mamá. Acá no hay pelea porque los dos son dominantes, voy a tener el pelo oscuro. Otra situación es que mi papá me dé un alelo dominante, mi mamá me brinde un alelo recesivo. Como decíamos recién, los alelos dominantes los colocamos con mayúsculas, los alelos recesivos los colocamos con minúsculas, y entonces me queda este genotipo. ¿Sí? A este genotipo lo llamo heterocigota. Acá voy a tener pelo oscuro o pelo claro. Perdón, profe, ¿cómo dijo que se llamaba el A, el dominante y dominante? Este es homocigota, homo porque son iguales, dominante. Homocigota dominante. Igual más adelante está escrito en la diapositiva. Bien, gracias. No, de nada. Les estoy haciendo una pregunta difícil, así que si todavía no caen, no hay problema. ¿Cuál es la pregunta, profe? Si yo genotípicamente en los genes heredé un alelo dominante de mi papá y un alelo recesivo de mi mamá, o sea, tengo un pitbull y un caniche, ¿qué color de cabello voy a tener? ¿Claro o oscuro? Oscuro, profe. Muy bien, oscuro. Y el último ejemplo es heredar de ambos, del padre una A minúscula, o sea, un alelo recesivo, y de la madre una minúscula o un alelo recesivo, y que mi genotipo sea homocigota recesivo. En este caso, ¿hay pelea? No. No. Profe, No. una pregunta. Sí. ¿Qué hace que uno alelo sea dominante? El alelo dominante es el que se puede expresar. ¿Qué quiere decir? Que en interacción con otro alelo gana y se expresa fenotípicamente. ¿Se entiende? Sí. O sea, domina, es más fuerte y se representa fenotípicamente, o sea, en las características externas. Profe, Sí. ¿de qué depende que uno reciba un alelo de uno o del otro? Bueno, depende de la información genética que tienen nuestros padres y depende del azar.
Gracias. ¿sí? Depende de cómo se combinen, qué espermatozoide fecunde a qué óvulo, digamos, por eso es azaroso y no se sabe, y qué información contenía cada gameto. Por ejemplo, a ver, como una parte más práctica. Yo tengo Ahora ojos empiezan, yo tengo oscuros. ojos claros y... No, Sí, no, no. decime. Por ejemplo, yo tengo ojos marrones. Mi Sí. esposo tiene ojos verdes. Ujú. Yo tengo 3 hijos. 2 Todos- tienen ojos claros y 1 tiene ojos marrones. Claro, vos tenés ojos marrones, pero vos genotípicamente sos heterocigota. O sea, Sí. vos de algún lado heredaste una A minúscula en relación a los ojos. Vos sos Bien. así. Tu esposo, Bien. si fenotípicamente él tiene ojos claros, tu esposo es así. Bien. ¿Ves lo que yo marco, no? ¿Están viendo Sí. que yo pinto Sí, sí, algo? sí. Bien. Entonces, en los hijos que vos tenés con ojos claros, tu A chiquitita se combinó con una A chiquitita de tu esposo. Y en Bien. el hijo que tiene ojos marrones, tu A mayúscula, Bien. ¿se entiende? Eso Sí, depende, a ver, vos tenés la información genética de ojos claros, quizás yo no la tenga, entonces no hay posibilidad que en mis óvulos aparezca una A chiquitita para brindarle a mis hijos, ¿se entiende? Bien. Tenés que Bien. contener, no es que todos tenemos A chiquititas y A grande, no, eso depende de lo que hemos heredado de nuestros antepasados, de nuestros padres. Ujú, ¿Se bien. Pero entiende? solo de nuestros padres, porque todos mis padres, mi hermana, mis abuelos, todos tenían ojos oscuros. Tiene que haber alguien en la familia que haya tenido ojos claros. Exacto. Bien. O no, a ver, en algún momento alguien tuvo ojos claros en tu familia, no sé, tu Bien. tatarabuelo, pero Bien, puede ser como anterior, bastante anteriores. sí, Bien. los genes viajan en el tiempo. Sí, Bien. toda tu familia, por más, o sea, o tu papá o tu mamá tienen este genotipo igual al tuyo. Bien. Por eso vos has heredado esa chiquitita para dársela a tu hijo. De Bien. algún lado la agarraste, o te la dio tu papá o te la dio tu mamá. No te la Bien. pudieron dar ambos, porque si no tendrías ojos claros. Bien, perfecto. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Después vamos a ver situaciones. ¿Qué pasa si tu papá y tu mamá tienen este genotipo? ¿Vos tenés ojos marrones? ¿Yo? Sí. Sí, yo tengo ojos marrones. Bien. Ya después vamos a ver qué pasa. Mi papá y mi mamá tienen ojos marrones y yo tengo ojos claros. Y bueno, sí o sí tienen que ser heterocigotas para que ambos te den una A chiquitita y vos tengas ojos claros y tengas esto. ¿Se entiende? Ya vamos a ver casos, quédense tranquilos. Bien, perfecto. Hasta ahí vamos bien, ¿se entiende qué es homocigota dominante, homocigota recesivo, heterocigota? En la dominancia completa, los individuos heterocigotas, o sea, los que tienen una A chiquitita y una A grande, que van a manifestar fenotípicamente el alelo dominante, el pitbull. ¿Sí? Entonces, hablábamos recién, en este caso, que se va a manifestar la A mayúscula. ¿Y cuál es el rasgo dominante en relación al color de cabello? Pelo oscuro. Entonces gana el pitbull y el pelo es oscuro. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bien. Acá hablamos un poquito de genotipo y fenotipo, ya lo hemos charlado. El genotipo entonces puede ser homocigota dominante, heterocigota o homocigota recesivo. Y el fenotipo es lo que vemos, cabello oscuro, cabello claro, ojos marrones, ojos claros, ¿sí? Esta imagen me parece así como muy clara en el sentido de analizar esto de que la mitad de información nuestra la recibimos del padre y la mitad de la madre, o la mitad del espermatozoide y la mitad del óvulo. Y que estamos conformados por la mitad de información de cada uno de ellos. Como le contestaba recién a la paciente, iba a decir, a la alumna, esta información es azarosa, ¿sí? Dependiendo de la información que tengamos y de cómo se combinen qué óvulo con qué espermatozoide, es qué características genotípicas y fenotípicas va a tener un ser humano. Profe, ¿Sí? ¿eso tiene que ver con el color de piel también o...?
Con todo, todas las características, la altura, el color de pelo, el color de ojos, el color de piel, todo tiene que ver, el tamaño de nuestros órganos, el tamaño de la laringe, todo tiene que ver con lo genotípico. En interacción, o sea, estos genes que se ponen de manifiesto en el fenotipo interactúan con el genotipo, ¿sí? Por ejemplo, una compañera el otro día me decía, mi mamá tiene piel blanca, pero hace 15 años vive en Cuba y la piel no llega a ser como una piel de tez bien oscura, pero sí su piel ha cambiado. ¿Por qué? Porque está expuesta al sol todo el tiempo. Bueno, porque está en interacción con ese medio ambiente, entonces fenotípicamente cambia. Ahora, genotípicamente el sol te cambia la piel, para que eso ocurra, tienen que pasar generaciones y generaciones, ¿sí? Para que el medio ambiente modifique los genes, que era de lo que hablaban Lamarck y Darwin en la teoría de la evolución y de la selección natural. No sé si alguna vez ustedes han estudiado eso o lo han escuchado por ahí en un documental. Bueno, para que eso ocurra, tienen que pasar generaciones y generaciones, ¿sí? Era muy interesante porque Lamarck decía que el cuello de la jirafa se estiraba en búsqueda de las hojas más altas de los árboles, y en realidad lo que Darwin descubre, y habla de la selección natural, es esto de que no existe esto de que el cuello genotípicamente empieza a ser más largo, sino que fallecen los individuos que no logran alimentarse y que tenían, el motivo de que no lograban alimentarse era que tenían un cuello más corto. No sé si lo han escuchado, estas teorías. No, Sí, no yo les lo escuché pero hace No. bastante tiempo, mucho tiempo. Claro, la teoría de la evolución, de la selección Teoría de la natural. evolución, sí. Darwin fue quien plantea esto, y es gracias a él quien se sostiene todavía. Es muy importante lo que hizo Darwin y tiene que ver con esta selección natural. Entonces, en términos prácticos, para que el ambiente modifique los genes, tiene que pasar, es una adaptación genética, pero tiene que pasar muchísimos, muchísimos años, que tienen que ver en cómo ha cambiado la morfología y la anatomía del ser humano en todos estos años. Desde el Homo erectus hasta el Homo sapiens sapiens hay una gran diferencia, ¿sí? Bueno, esa diferencia tiene que ver con cambios en los genes marcados por un paratipo, pero no es porque hace 15 años vivo en Cuba, ya la piel la tengo negra y mis hijos van a tener piel oscura, no, ¿se entiende? Sí, perfecto. Bien, a veces es evidente, pero a veces se generan esas dudas. Bueno, vamos a hablar de Mendel. ¿Quieren tomar agua? ¿Quieren que les dé 10 minutos o seguimos? No, sigamos. Para mí seguimos, estoy con el mate, así que podemos seguir si están de acuerdo las demás compañeras. Sigamos, me parece. Bien, bien. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, Gregor Mendel es un monje austríaco que estudió, él en realidad estaba estudiando cómo se transformaban las plantas. Fue algo bastante, más allá de que él se dedicaba a esto, bueno, son investigaciones que llevaron mucho tiempo, pero que hasta el día de hoy se mantienen. También es algo muy importante lo que él logró. Lo que él hacía, o las características de su investigación, es que estudiaba un rasgo por vez, tomaba un gran número de casos o de muestras y estudiaba características contrastantes, ¿sí? Un rasgo por vez, el color del cotiledón. Características contrastantes, cotiledón verde o cotiledón amarillo, ¿sí? Lo que él hizo fue trabajar con la arvejilla de jardín, que científicamente se denomina Pisum sativum, y lo que hacía era fecundar unas con otras, evitando la contaminación. Así logró los individuos puros. ¿Esto qué quiere decir? Él agarraba una arvejilla de jardín que tuviera cotiledón, o sea, vaina amarilla, y la combinaba con otra que tenía vaina amarilla. Así muchas veces, hasta llegar a un individuo donde él se aseguraba que todos sus antecesores tuvieran vaina amarilla. ¿Se entiende? Y eso constituía un organismo o un individuo puro. Un individuo puro es cuando todos los antecesores tienen esa característica. En este ejemplo, vaina amarilla o cotiledón amarillo.
Profe, Sí, si mezclaba siempre amarillas, ¿para qué lo seguía repitiendo, digamos? Porque era lo lo, mismo. lo seguía repitiendo. ¿Por qué? Porque tener vaina amarilla, él sospechaba que tener vaina amarilla fenotípicamente no constituía tenerlo genotípicamente. ¿Sí? Bien. Entonces, para lograr una homocigota, en esa característica tenía que hacer varias combinaciones para que el gen heterocigota se perdiera. ¿Se entiende? O No, sea, él quería saber, digamos, por qué algunos individuos tenían color amarillo y otros verde, pero para asegurarse y empezar como desde cero, necesitaba individuos puros. Lo mismo hizo con los verdes. Entonces lo que obtuvo fue un individuo puro verde y un individuo puro amarillo. Y ahí los empieza a cruzar y ahí empieza a analizar qué pasa con los genes. Muy inteligente realmente lo que hizo. Entonces fecundaba plantas, bueno, esto ya se los dije. Vamos a conocer a la generación P o generación progenitora como las primeras plantas que utilizó Mendel, que son estas puras. Cuando cruza a las puras, obtiene a la filial 1. Cuando cruza a la filial 1, obtiene a la filial 2, y así sucesivamente. ¿Es importante esto? Es importante si alguna vez ustedes ven un estudio genético, no un estudio de un niño, sino si analizan alguna vez la teoría genética. Si no, esto no toma importancia. Bien, acá vamos a ver cómo él analiza este intercambio de información genética entre individuos puros. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Profe. Perfecto. Bien, van a escuchar que yo cada tanto me limpio la nariz, porque estoy bastante mejor que la semana pasada, pero sigo un poco ahí. Les pido disculpas. Es para no salirme del power y todo eso. Bueno, entonces acá tenemos un individuo puro, color cotiledón vaina amarilla. Esto, o sea, esto que yo les explico ahora ya está como muy estudiado y muy establecido. Por eso sabemos que el color amarillo es homocigota dominante. Él tuvo que hacer un montón de cruzas para determinarlo, ¿sí? O sea que la característica o el alelo dominante en las arvejillas de jardín es vaina color amarilla. ¿Bien? Pero este es a modo de ejemplo, porque lo mismo ocurre con los ojos, con el color de pelo, con la altura, etc. Entonces lo que hizo fue cruzar a un homocigota dominante con un homocigota recesivo. Cuando los cruza, lo que nosotros tenemos que hacer, que ya lo vamos a ver en los ejercicios de genética, es dividir esas letras en cada gameto. Vamos a hacer que este es la madre, este es un óvulo y este es otro óvulo. Y vamos a decir que este es el padre, este es un espermatozoide y este es otro espermatozoide. ¿Sí? No porque las plantas tengan óvulos y espermatozoides, sino porque lo llevo a modo práctico al ser humano para que ustedes se ubiquen lo que estoy analizando y describiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver todas las probabilidades de descendientes fenotípicos y genotípicos que podemos tener. No es que si este papá y esta mamá se cruzan van a tener 4 hijos así. No, hablamos de probabilidades en la genética. ¿Se entiende? Como recién le decía la compañera, depende de qué óvulos y de qué espermatozoides se combinen, va a depender de cómo es ese hijo o esa hija. ¿Bien? Entonces, siempre que tenemos el genotipo, lo dividimos porque solo viaja una letra por gameto y hacemos las combinaciones. Decimos, si este óvulo es alcanzado por este espermatozoide, voy a tener un individuo con estas características. ¿Este individuo es homocigota, dominante, heterocigota o homocigota recesivo? Heterocigota. Cigota. Bien, bien, muy bien. Y después de un año me cayó la ficha. Entonces, si se combina este óvulo con este espermatozoide, tengo este hijo. Este óvulo con este espermatozoide, tengo este hijo. Este óvulo con este espermatozoide, tengo este hijo. Y este óvulo con este espermatozoide, tengo este hijo. ¿Se entiende? Son las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de si esta pareja se cruza?
el 100% de sus hijos, la probabilidad es que el 100% sea heterocigota y sea cotiledón amarillo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Porque acá, ¿por qué cotiledón amarillo? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque es el dominante. Color dominante. ¿Quién me está respondiendo todo? Que no las veo. Norma no, ¿no? ¿O sí? Yo contesté dominante, pero ya habían dicho no sé si Juan y no me fijé quién más. Muy Eli. bien, muy bien. Ahora vamos a cruzar a esta filial 1 para conseguir la filial 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cruza de 2 heterocigotas. ¿Qué hacemos? Para hacer una cruza, distribuimos esa información genética en las gametas. Entonces, esta A mayúscula la pongo en este óvulo, esta A minúscula la pongo en este óvulo. Fíjense que una es amarilla y la otra es verde. Lo mismo hago con la otra. Esta A en un espermatozoide y esta A en otro espermatozoide. Ahora vamos a combinar. Si este óvulo recibe a este espermatozoide, tenemos este individuo. En cambio, si este óvulo es alcanzado por este espermatozoide, yo tengo a este individuo. Si este óvulo es alcanzado por este espermatozoide, se constituye este individuo. Y en cambio, si este óvulo lo alcanza este espermatozoide, tengo a este individuo. ¿Alguien me puede decir cómo serían las probabilidades? Sí. El primero, heterocigota dominante. No, homocigota dominante. Homocigota dominante, El genotípicamente es homocigota dominante. Sí. Homocigota dominante, sí. Y El fenotípicamente amarillo. Amarillo. Bien. Exacto. El El- segundo, Heterocigota dominante. heterocigota. No se le dice si es dominante o no. Heterocigota está bien. Está bien. ¿Sí? El tercero este? también. Y el último es homocigota. Homocigota. ¿Homocigota cuánto? Recesivo. Recesivo. Muy bien. Entonces, acá que vamos a tener, la relación fenotípica va a ser 3 en 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir? 75% de individuos es amarillo y uno solo es verde. Entonces, de los 4, 3 amarillos, 1 verde. La relación fenotípica, que es lo que vemos, es 3-1, ¿sí? O 75% amarillos y 25% verdes. Ahora, la relación genotípica es 25% homocigota dominante, el 50% de esos individuos son heterocigotas y el otro 25% homocigota recesivo, que es lo que respondió recién la compañera. La relación genotípica es 1-2-1, ¿sí? O 25, 50 y 25. En la bibliografía, si alguna vez se contactan con ella, van a ver que esta relación fenotípica o genotípica está dada así o está dada así. Ambas son posibles y dicen lo mismo. ¿Entendieron? Sí. Bien. Vamos a hacer como un ejercicio así rapidito. ¿Cuál es el porcentaje de individuos con vaina amarilla que es homocigota? Miren acá. ¿Cuál es el porcentaje de individuos con vaina amarilla que es homocigota? El 75. El 25. El 25%. 25%. El 25% porque sería uno de los 4, este. El primero. ¿Sí? Tiene vaina amarilla y es homocigota. ¿Sí? Homocigota amarilla. Claro, Ujú. ahí está. Sí, sí. Claro. Bien. Bueno, acá está un poco más de lo mismo, se entrecruza de nuevo a estos individuos y se observan los resultados. Es de la misma forma en que se cruzan y que se obtienen los resultados. Y las conclusiones con estas cruzas a las que llega Mendel es que los genes se encuentran de a pares, ¿sí? El gen que codifica para el amarillo y el gen que codifica para verde.
pero solo uno se va a manifestar cuando ambos estén presentes. Y él es quien llama a los genes contrastantes alelos. ¿Sí? Entonces, en este caso el alelo sería vaina amarilla, vaina verde. La gameta solo puede tener uno de ellos. Por eso, cuando hacemos la división o hacemos la repartición de información genética, colocamos una letra en cada gameto. ¿Sí? El óvulo me da información de vaina amarilla o de vaina verde, no puede tener ambas letras, ¿se entiende? Bien, entonces los alelos pueden ser dominantes, que se van a manifestar en el genotipo homocigota dominante, o en el homocigota en este caso, o en el heterocigota. En ambos el dominante se expresa, se manifiesta. ¿Bien? En cambio, el alelo recesivo, para manifestarse en el genotipo, debe encontrarse sí o sí en estado de homocigota. Es decir, para que un alelo recesivo se manifieste fenotípicamente, genotípicamente tiene que estar en estado homocigota. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿Qué pasa en el heterocigota con este alelo recesivo? No se manifiesta en el fenotipo, pero permanece latente y puede ser transmitido a la descendencia. ¿Qué es lo que pasó en el caso de la familia de esta compañera? Que sus padres y sus abuelos tienen ojos marrones, ella también, pero sus hijos tienen color verde. ¿Sí? Entonces, sí. en el heterocigota, el alelo recesivo queda ahí como a la espera de poder ser activado cuando se combine con otro recesivo. Viaja de generación a generación aunque no se exprese en el fenotipo. El genotipo puede ser homocigota, dominante en este caso, recesivo en este caso, cuando solo tiene un alelo, una misma letra. Y el genotipo también puede ser heterocigota, ¿sí? Cuando tiene ambos alelos, una A mayúscula y una A minúscula. Vieron que se repite bastante la información. Bueno, esto es lo que yo les decía recién, en el heterocigota no pierde la individualidad, no es que se pierda esa información, sino que se transmite a la descendencia. Y acá viene la primera ley de Mendel o ley de la segregación, que dice que los caracteres se encuentran de a pares sin perder la individualidad y se segregan a las gametas para ser transmitidos a la descendencia. Esa es la primera ley y en el examen seguro que está. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, les voy a dar 5 minutos para que se paren, muevan el cuerpo, pongan el agua a hervir, lo que deseen, y nos encontramos en 5 minutitos. Bueno. Bueno, profe.
Bueno, ¿ya estamos? Estiraron las piernas, calentaron el agua. Sí, acá estamos. Bueno, los voy recuperando de a poco. Cada una hora les voy a dar un recreíto porque por ahí estar mirando la pantalla una hora seguido. Netflix nos ha entrenado, pero bueno, para aprender es distinto que para solo observar. ¿Alguna de las que está presente es profesora de alguna institución educativa? Yo doy clase ahí en la facultad en segundo año, en adquisición del lenguaje. ¿En Mendoza? Ajá. Es que no sé quién me habla. A ver, voy a volver a la... Ah, Verónica. Verónica Mirá, Modoro. qué Estoy con Alejandra lindo. Capone y Mariana Stoiz. Soy Oh, JTP. qué lindo trabajar con ellas. Son Sí, amorosísimas y son... Bueno, yo las admiro mucho. sí, hermoso. La verdad que sí, re lindo. Qué lindo, Vero. Entonces somos colegas. Ya nos vamos a Ajá, encontrar en alguna reunión o algo. Qué lindo. seguramente, seguro. Bueno, me alegro mucho. Si hay alguna observación que después me quieras hacer o alguna sugerencia, tanto para vos como para las demás, bienvenida Dale, para genial. mejorar lo que sea. Dale, buenísimo. El resto ya volvió de calentar el agua, de tomar un poquito de aire fresco, que Sí, no las pero estoy escucho. escuchando. Bien, bueno. ¿Retomamos? Vamos a hablar, ya hablamos hasta la primera ley de Mendel, que recuerden que eso seguro que está en el examen. Vamos a hablar de la retrocruza o cruza de prueba. Bien. Nosotros cuando tenemos un fenotipo recesivo, por ejemplo, color de ojos claros, sabemos que genotípicamente es homocigota esa persona en ese carácter. ¿Se entiende? Si yo veo a alguien que tiene ojos claros, sé que tiene 2 A minúsculas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Sé que recibió el gen de ambos padres, del padre y de la madre. Pero cuando nosotros observamos a alguien con ojos marrones, que sería un fenotipo dominante, el genotipo tiene 2 posibilidades. O es homocigota dominante, es decir, 2 As mayúsculas, o es heterocigota. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Con una retrocruza, que consiste en cruzar el individuo problema, o sea, el genotipo desconocido, con un homocigota recesivo, es decir, que tenga un fenotipo recesivo, y así vamos a averiguar genotípicamente cómo está conformado. ¿Sigo en conexión? Porque escucho como un silencio como de vacío. Sí, se escucha, estamos. Sí, profe, se escucha. ¿Vieron cuando se pierde la Profe, se conexión escucha. como un silencio de desierto? Que digo, ¿estoy sola o no? Bien. Entonces, escucha. decimos, bien, entonces decimos, tenemos un individuo problema o un individuo que sabemos que fenotípicamente es dominante, como es estos dos que yo marqué con rojo, pero genotípicamente no sabemos cómo es. Entonces, para averiguarlo lo vamos a cruzar con un individuo homocigota recesivo. ¿Y cómo sé que este es homocigota recesivo? Por la letra minúscula. Porque tiene las 2 N minúsculas, pero yo, o sea, cuando veo al ratón, solo le veo el color de pelo, Okay, no le claro. veo el G, ¿sí? Entonces digo, porque tiene pelo blanco, y para tener pelo blanco, que es el alelo recesivo, tiene que ser homocigota recesivo. Bien, entonces lo que hago es combinar a este individuo problema con un homocigota recesivo, que fenotípicamente se ve demostrado porque se expresó en él el alelo recesivo. ¿Sí? ¿Me escuchan bajito o me escuchan bien? No, se escucha bien, profe. Está Se bien. escucha bien. Está bien. Perfecto. Bien, entonces cuando cruzo, hacemos la distribución de esta información genética en las gametas, recuerden eso que hacíamos anteriormente, y lo que concluimos rápidamente en este caso es que el 100% de la descendencia al combinar una N mayúscula con una N minúscula es que va a ser 100% de pelo negro.
En este caso, si la descendencia es de pelo negro todos, lo que deduzco es que este individuo problema era homocigota dominante. Bien, pero si yo al individuo problema, al cruzarlo con alguien que es homocigota recesivo, obtengo crías de pelo negro, pero también crías de pelo blanco, deduzco que de algún lado esta N minúscula vino, además de este padre, ¿no? Vino de otro individuo. Y es acá cuando deduzco que este es genotípicamente heterocigota. ¿Se entiende? No es tan importante porque no se hace en los seres humanos, pero sí se hace en los animales. ¿Bien? Sí. Lo sintetizo. Retrocruza siempre da dudas. Lo sintetizo. Si yo quiero saber cómo es el genotipo de alguien que fenotípicamente, de un sujeto que fenotípicamente ha manifestado un alelo dominante, lo que hago es cruzarlo con un individuo que tenga alelos recesivos, que fenotípicamente se haya expresado ese alelo recesivo, o sea que sea homocigota recesivo. Y dependiendo de las crías, voy a deducir si es heterocigota o si es homocigota. ¿Cómo? Bueno, porque para que hayan crías blancas, una N minúscula la da este que ya sabemos que tiene pelo blanco, pero la otra N minúscula la da este. ¿Saben en qué también nos aplicamos la retrocruza? En el ejemplo de, por ejemplo, si yo les dijera, en una familia donde está conformado por papá, mamá y un hijo, ese hijo tiene ojos claros. ¿Sí? Y el padre tiene ojos claros también. ¿Cómo es el genotipo de la madre? Las maté. Disculpe, profe, yo recién entro. Se choquearon. Me quedé ahí. Miren, ¿Lo puede vamos a... repetir, por favor? ¿Heterocigota? No. Heterocigota, muy bien. Muy bien. Miren, es este caso. Si yo tengo un hijo con ojos claros y el padre tiene ojos claros, ¿cómo es la madre? Heterocigota, porque para que este hijo tenga dos alelos recesivos, uno lo recibió del padre que tiene ojos claros, pero el otro lo recibió de la madre. ¿Sí? ¿Podría ser homocigota la madre? Sí, también. Sí, también. Generalmente la retrocruza se hace así. Es dominante. Claro, por ejemplo, si yo digo, hay un hijo que tiene ojos claros y su mamá tiene ojos marrones. ¿Cómo es el genotipo de su papá? Heterocigota. Homocigota recesivo. Homocigota recesivo. Recesivo. Homocigota. No se asusten igual, que con la práctica ya vamos a deducir esto rápidamente. Van a ver que estos ejercicios de los ojos claros están en el examen, los vamos a hacer, pero no tiene que ver con la división de letras. Rápidamente uno lo puede pensar y responder. Lo que deducimos de estas crías es que el pelo negro es dominante y el pelo blanco es recesivo. Que las crías, si el 100% tienen pelo negro, el desconocido va a ser homocigota dominante, o el individuo problema. En cambio, si en las crías hay alguien con pelo blanco, el individuo problema es heterocigota, que es lo que charlábamos recién. Vamos a hablar de dominancia incompleta. ¿Se acuerdan que anteriormente hablamos de dominancia completa? Ahora vamos a hablar de dominancia incompleta. Es cuando el heterocigota tiene un fenotipo diferente del de cualquiera de los homocigotas. Ningún alelo domina totalmente sobre el otro. Entonces se genera un fenotipo intermedio. ¿Bien? Es el ejemplo del ganado vacuno y es el ejemplo de algunas flores. En el ganado vacuno, el homocigota dominante tendrá pelo rojo, el homocigota recesivo tendrá pelo blanco, pero el heterocigota, como veíamos en la dominancia completa, sería rojo, ¿no? Porque el pitbull se come al caniche. ¿Podemos dar otro ejemplo que no sea el del pitbull y el caniche? Me parece como un poco fuerte, ¿no? Podríamos hablar de una serpiente y un ratón. Bien. En este caso, como la dominancia no es completa, no es rojo el heterocigota, es rosillo y es otro color. ¿Sí? Vamos acá a las flores que por ahí es más evidente.
El homocigota dominante hace que los pétalos sean rojos, el homocigota recesivo o el alelo recesivo es pétalos blancos y el heterocigota es rosado, ¿sí? Acá el alelo dominante no domina completamente sobre el recesivo, sino que se crea un fenotipo intermedio. ¿Se entiende? Sí. Dominancia incompleta, fenotipo intermedio, mnemotecnia. Sí. ¿Sí? Pues por ahí se les hace lío con la próxima que viene. Incompleta, intermedio. La codominancia, en cambio, es cuando el heterocigota tiene un fenotipo propio. No es intermedio, sino propio. Ambos alelos se manifiestan en el heterocigoto. Y es el ejemplo de los grupos sanguíneos. Nosotros tenemos grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, y no es que el AB sea algo intermedio entre los otros dos grupos. Es un fenotipo propio, diferente. ¿Sí? Bien. Vimos dominancia completa, vimos dominancia incompleta y vimos codominancia. Y ahora vamos a ver la cruza dihíbrida y la segunda ley de Mendel. ¿Sí? En esta cruza dihíbrida, lo que se va a tener en cuenta, o sea, la única diferencia con la monohíbrida es que se van a tener en cuenta dos caracteres. Por favor, apaguen los micrófonos, que tengo reverberancia. Bien, se tienen en cuenta dos caracteres. Bien, entonces aumentan las probabilidades en el número de gametas posibles. Ay, no entiendo, profe, esperen, ahora les explico. El color de la vaina va a ser letra B y puede ser amarilla o puede ser verde. Y la altura del tallo va a ser letra A y puede ser alto o bajo. Entonces, en la cruza se nos va a sumar una letra más. ¿Bien? Esto es el caso de la hipoacusia, así que presten mucha atención. Lo vamos a ver con las plantas y después nos vamos a ir a combinar para la hipoacusia. Entonces, en este caso, recordemos simplemente los dominantes. Amarillo y tallo alto, ¿sí? Son rasgos dominantes en el Pisum sativum. Entonces tenemos amarillo y tallo alto, ¿sí? Acá tenemos dos individuos puros, amarillo y tallo alto, puro para el homocigota dominante, para los alelos dominantes, y acá homocigota para los alelos recesivos. Color verde, tallo bajo. ¿Bien? Cuando hacemos esa cruza, lo que vamos a hacer es separar en gametas. Ay, profe, pero usted nos dijo que cada espermatozoide y cada óvulo tenía una sola letra. Sí, una sola letra de cada rasgo. ¿Sí? Cada espermatozoide y cada óvulo lleva muchísima información, pero una sola información de cada rasgo. ¿Sí? Un alelo de cada rasgo. Para el color de pelo, una A, para la altura, una B, pero una sola A, no una A mayúscula y una A minúscula. ¿Bien? Vamos a tener diferentes informaciones, diferentes letras, pero para cada característica una sola letra, una sola información. ¿Se entiende eso? Entonces, en este individuo vamos a hacer como que este es el padre. Esta A, que la A que nos decía tallo, con esta B, la B que nos decía color de la vaina, viajan en un espermatozoide. Pero esta A con esta B viajan en otros espermatozoides. Esta A con esta B está en otros espermatozoides y esta A con esta B en otro espermatozoide. Porque acá lo que estamos viendo es, si este individuo genotípicamente tiene estas características, todas las probabilidades para la descendencia. Entonces, acá tenemos las gametas del padre, como es la misma que de la madre, van a ser las mismas y las vamos a cruzar. Cuando las cruzamos, y ya estamos hablando de cruza dihíbrida, es decir, que estamos analizando dos caracteres, es necesario que aprendan a hacer el cuadro de Punnett. En este cuadro se ponen las gametas de la madre
y las gametas del padre. Da igual quién vaya horizontal y quién vertical, pero lo importante es que no se entrecrucen esas letras, sino que a la madre la pongamos de manera horizontal o de manera vertical y al padre en la otra posición de la tabla. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer es combinar un óvulo con un espermatozoide, otro óvulo con este espermatozoide para ver todas las posibilidades de la descendencia. ¿Se entiende? Entonces, acá teníamos a este individuo. Separé la información genética en las gametas y puse esta información genética en el cuadro. Acá está el padre y acá está la madre. ¿Sí? Y lo que hago es combinar las letras. ¿Qué les recomiendo? Yo digo las letras, ustedes recuerden que cada letra es un alelo. Lo digo así de manera práctica. Es muy importante que cuando combinen la información genética de los gametos, respeten el orden de la letra. Las A primero y las B después. ¿Sí? Porque si ustedes mezclan A, B, si colocan así literal como está acá, A, B, se les va a hacer lío para ver para qué características están codificando y fenotípicamente qué ocurriría. ¿Sí? Si yo sé que la A es el tallo, rápidamente tengo dos A mayúsculas, sé que este individuo es alto. ¿Sí? En esta combinación lo que vemos son individuos altos. Por ejemplo, este es un individuo alto de vaina amarilla. ¿Y este? Miren, recuerden acá que está verde, amarillo, alto y bajo. Alto de vaina verde. Alto de vaina verde. Muy bien. ¿Por qué alto? Porque tiene la A mayúscula. Muy bien. ¿Y por qué verde? Además de porque está pintado de verde. Por la B minúscula. Muy bien. ¿Y este individuo, este que está acá, quién se anima a decirme cómo es? A ver, no se ve por la flechita. Ah, Ahí. es un Alto. individuo alto, Muy bien. amarillo. Vaina amarilla. Muy Alto bien. y amarillo. Muy bien. ¿Y este individuo que está acá? Es un individuo bajo de vaina verde. De vaina verde. Muy bien. ¿Y este que tenemos acá? Individuo bajo de vaina amarilla. Muy bien. Por favor, estoy feliz. Es la cohorte más rápida en genética que he tenido. Me contestan un montón. Genial, van entendiendo bien. Bueno, en esta relación fenotípica nunca les voy a pedir un detalle como el que visualizan acá, porque a modo práctico no somos genetistas, tampoco no tiene sentido, pero sí que puedan decir, por ejemplo, el 50% es alto y vaina amarilla, el 25% es baja vaina verde, ¿sí? El porcentaje. ¿Y cómo lo hacemos, profe? Bueno, de los 16 individuos que tenemos acá, hay que ver cuáles tienen qué características y cómo serían los porcentajes, ¿se entiende? De esta deducción es que se genera la segunda ley de Mendel, que es la ley de la distribución independiente de los caracteres. Mendel deduce que los caracteres son tomados de a pares, pero que se van a segregar independientemente uno de otro. Es decir, el color de la vaina se segrega independientemente del tallo. Por eso hay individuos amarillos con tallo alto y con tallo bajo. ¿Sí? Bueno, para que esto sea posible, los genes deben estar en distintos pares de cromosomas homólogos o dentro del mismo cromosoma, pero muy distanciado. Eso no es tan importante, no se preocupen. La explicación es que los genes son independientes, no se mezclan, no desaparecen, ¿sí? Pasan de generación a generación de manera independiente, siempre y cuando estén en distintos cromosomas o en zonas alejadas. Vamos a ver un ejercicio. Agarren un lápiz y una hoja, por favor.
¿Ya están todos con la hoja? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a leer. ¿Quién puede leer este ejercicio? Yo leo. En el cobayo, el color de pelo negro A es dominante sobre el pelo castaño A minúscula. Indique las proporciones fenotípicas y genotípicas de F1 de la cruza de un cobayo de pelo castaño con una cobaya homocigota de pelo negro. Bien, ¿se animan a hacerlo? En el cobayo el color de pelo es dominante, el pelo negro, o sea, es mayúscula, sobre el castaño. ¿Cómo van a hacer, cómo va a ser la descendencia de la cruza de un cobayo de pelo castaño con una cobaya homocigota de pelo negro? ¿Se animan? Sí. Yo acá les he dado una ayuda, porque Deberíamos miren, poner un cobayo A mayúscula, A 100% negro, minúscula. heterocigota. 100% heterocigota, muy bien. Sí. Miren, Y negro. la cruza de un cobayo de pelo castaño con una cobaya homocigota de pelo negro. Para que sea pelo castaño, tiene que ser homocigota recesivo, ¿sí? Sí. Para que sea homocigota de pelo negro, que es dominante, también homocigota dominante. Negro. Cuando cruzo, me dan 100% heterocigotas. Ya estaba escrito acá, ¿sí? Sí. Entonces, fenotípicamente 100% cobayo de pelo negro, 100% heterocigota. genotípicamente 100% heterocigota. ¿Sí? Sí. ¿Lo comprenden? Sí. Sí. ¿Quieren que les dé otro? ¿Así al azar? Bueno. Bueno, indique las proporciones fenotípicas y genotípicas de la cruza de un cobayo de pelo castaño, entre paréntesis, heterocigota, perdón, la cruza de un cobayo de pelo negro heterocigota con una cobaya de pelo castaño. Y va a ser homocigota recesivo. A ver, démosle unos minutitos a las demás. Así podemos, porque para pasar al tema siguiente necesito que esto esté claro. ¿Podés repetir el ejercicio? Sí, Porque, Julieta, ¿cómo es la descendencia de la cruza de un cobayo de pelo negro heterocigota con una cobaya de pelo castaño? bien. Vas a tener 50% heterocigota y 50% homocigota recesiva. Perfecto. El heterocigota dominante fenotípicamente va a ser castaño y el homocigota recesivo negro. No, fíjate, el pelo negro es dominante, Dominante. o sea, que los que sean heterocigotas van a tener pelo negro y el 50% que sea homocigota recesivo tendrá pelo castaño. Castaño. O sea, genotípicamente vamos a tener 50% heterocigota, 50% homocigota recesivo. Perfecto. Fenotípicamente, 50% cabello negro, 50% cabello castaño. ¿Bien? Bien. Bueno, yo ahí había puesto para un break, pero ya lo hicimos recién. Si quieren podemos continuar un poco más. ¿Cómo se sienten? Bien. Bien.
¿Pueden seguir un poco más o quieren que hagamos un recreo de unos 15 minutos? ¿Cómo? ¿A qué hora terminaría la clase en sí a la mañana? Dependiendo del ritmo que llevemos, Juan. 12, 12 y media. Como quieran, yo no tengo problema. Hemos ido bastante rápido. No me ha pasado en otras cortes. Estamos yendo bastante rápido. Y generalmente no comprenden, o sea, les ha costado un poquito más. Si quieren, podemos hacer un recreo. Quizás toda la clase la podamos terminar hoy en la mañana. Y ya en la tarde se ponen a estudiar para poder hacer el trabajo práctico mañana. Yo Sí, prefiero profe. continuar. Continuemos. Sería genial para poder También continuar. práctico mañana. Sigamos. Sí, ¿Sí? Bueno, Sí. más allá de continuar la clase ahora en la mañana, ¿quieren que hagamos un recreo de 15 minutos? Se viene ahora como lo más pesado. bueno, Bueno, Una profe. hacemos un recreíto de 15 minutos y nos volvemos a conectar. Ok. Bueno, ¿Sí? 11 y Como son cuarto. 15 minutos, creo que voy a dejar la grabación. 11:15 más o menos volvemos. 11:15 nos volvemos a ver. Muy bien. Descansen y ¿no? retomamos enseguida. Bueno. Tere, te aviso para tu privacidad que tenés el micrófono abierto. Oh, no, 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 no. Buen día, ¿cómo le va? Acá se respeta el ¿Qué me dijeron? Estoy con una clase virtual, entonces paciente, Claro. aprovecho No, me a dijeron estudiar, porque hay que estudiar. Y sí, exactamente. Y usted sabe que me dijeron el ¿Sabes qué crédito, se tapaba? y digo, no es ser acá, pues no hay nadie. Y bueno, miré, No, no, hay si nadie. estoy aquí, eso que puse fuerte, la computadora la puse fuerte. Ajá. Bien, ¿cómo estaba? Bien, me pusieron una inyección y con esa inyección el médico me dice, con esto yo creo que ya va a estar. Si le vuelvo a traer, vuelva, si no, no vuelvo, me dice.